Buenas tardes, mi nombre es Yasmín Monserrat Martínez Hernández, mi docente es María del Socorro García Jacales, el módulo es Contexto Socioeconómico de México, mi matrícula es ES20 21 17 77 4 y el trabajo a presentar es Vinculación del modelo neoliberal con el fenómeno globalizador. Como introducción, ahora sabemos que de 1940 a 1982 se vivió en México los modelos económicos de sustitución de importaciones, el modelo de desarrollo estabilizador y el modelo de desarrollo compartido. Estos modelos son emanados del Estado y permitieron el desarrollo industrial, económico y social del país. Esto constituye los elementos básicos para comprender la estructura actual de la economía mexicana. La base de estos modelos, al menos en teoría, debería de ser una mejor condición de vida para la población tanto urbana como rural. Tenemos que decir que en el transcurso de estos años México sí cambió en el modelo de sustitución de importaciones, se industrializó el país, se crearon las condiciones para la aplicación de medidas arancelarias altas, protección de la producción local, exportación de materias primas, importación solo de lo necesario, compra de maquinaria, herramienta y equipo, y el control de divisas. En el modelo de desarrollo estabilizador fue lograr el crecimiento del país con estabilidad de precios, no devaluaciones ni inflación. El PIB pasó de 4.567 millones de dólares a 35.541. El modelo de desarrollo compartido pondremos datos del deterioro que ya sufre de economía mexicana, comercio mundial expandido, una economía populista, participación subdiaria del Estado para la inversión privada, gasto público deficitario que pasa de 2.5% del PIB al 14.1%, distribución del ingreso desigual intacto, 3 devaluaciones que llevan al dólar de 12.50 a 70 pesos, tasa de crecimiento del PIB negativo de menos 0.5%, caída del salario de menos 0.6% promedio anual, deuda pública de 58.874 millones de dólares, caída de la actividad económica, reducción del ingreso per cápita y crisis económica de 1976. Estos datos y otros dan como resultado el agotamiento de una economía hacia el interior tanto en México como en la mayoría de los países. El mundo ya está encaminado hacia un nuevo modelo que es el neoliberalismo para posteriormente entrar a la globalización. ¿Qué es el neoliberalismo? Es una corriente económica y política asociada al capitalismo. Sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, estar desregulada y privatizada, es decir, con menos intervención de las políticas del Estado. Para el neoliberalismo, el Estado debería de cumplir únicamente sus funciones fundamentales como organismo regente en la organización de la sociedad, de modo que se opone a su intervención en el funcionamiento de la economía para así mantener a raya las regulaciones e impuestos al comercio y las finanzas. Algunas de sus características son la privatización, que consiste en que los servicios como la educación, la salud, la seguridad, la bancarización, entre otros, sean administrados por entidades privadas en lugar de estar regulados por el Estado. El libre mercado, que consiste en que los precios de los bienes y de los servicios se regulen en base a la oferta y la demanda, en un mercado libre de restricciones por parte del Estado. La competencia, que consiste en fomentar la competitividad en toda relación laboral, tanto en el sistema productivo como en la oferta de servicios, a fin de obtener más variedad de opciones en el mercado, la reducción del proteccionismo, aranceles, aduanas y demás impuestos pensados para proteger el producto interno en frente del externo. Algunas de sus consecuencias son la modificación en los derechos de los trabajadores. El proceso de la liberación económica conlleva una mayor flexibilidad salarial, disminuyendo los salarios mínimos, reduciendo el empleo público y creando una disminución de la protección del empleo. La eliminación de la sanidad pública. Lo que se pretende con la privatización del sistema sanitario es una mejor gestión de los impuestos de los contribuyentes, con un ahorro más que considerable en las arcas públicas para así poder ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. El aumento de los impuestos. Se aumentan los impuestos sobre el consumo mientras que se reducen las rentas más altas. La apertura de
de las fronteras para las mercancías. Se requiere ganar en competencia eliminando las restricciones en los intercambios comerciales. Este hecho hace que los salarios vayan a la baja. ¿Qué es la globalización? Es la integración económica de todos los países del mundo como consecuencia de la liberación y el consiguiente aumento en el volumen y la variedad del comercio internacional de bienes y servicios, la reducción de los costos de transporte, la creciente intensidad de la penetración internacional de capital, el inmenso crecimiento de la fuerza de trabajo mundial y la acelerada difusión mundial de la tecnología, en particular las comunicaciones. El proceso de la globalización ha modificado la forma que interactúan los países y los sujetos, ha generado gran impacto en aspectos económicos, como el mercado laboral y el comercio internacional. En lo político, la restauración de sistemas democráticos y el respeto de los derechos humanos, así como un mayor acceso a la educación y a la tecnología, entre otros. Algunas de sus características son la integración social, económica y política, unión del mercado mundial, relaciones comerciales y financieras, fortalecimiento de las relaciones internacionales, el aumento de la producción y del consumo de bienes y servicios, surgimiento de bloques económicos y desaparición de fronteras comerciales. Algunas de sus consecuencias son la pérdida de empleos y el cierre de negocios por la gran competencia, la reducción de los niveles salariales, la modificación de las reglas del mercado laboral, la reducción de las cargas fiscales para los inversionistas y productores y su aumento para los consumidores. Aumentan las importaciones, mayor intercambio cultural gracias a los diversos canales de comunicación, mayor accesibilidad para intercambiar y acceder a información de interés nacional o internacional. ¿Cuál es la vinculación del modelo neoliberal con el fenómeno globalizador? El neoliberalismo es una política pública en materia económica que consiste en hacer a un lado el Estado, con énfasis tecnocrático y macroeconómico, para garantizar, según la teoría, el equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país, privatizando todo lo que esté a su alcance. La globalización es el resultado precisamente de esta política al permitir que se abran las fronteras y dejar que los capitalistas intervengan en otros mercados sin restricciones arancelarias o de cualquier índole. ¿Cómo se vincula el concepto de la globalización con mi entorno? Es indudable que a mi edad de 24 años me tocó vivir en el modelo neoliberal y globalizador. ¿Qué incluye en mi vida la globalización? Una vida en tecnología, computadora con internet que me conecta con información y personas de todo el mundo, telefonía celular con todos los implementos existentes, redes sociales, comprar un producto fabricado en otro país por ser más económico o porque en México no se fabrica, una educación gratuita, servicio de salud, los servicios básicos de vivienda en donde pago renta, y a partir de aquí, en donde parece que la globalización sí beneficia a la gente, viene la crítica, ya que a pesar de que tengo acceso a todo lo que escribí, no tengo un salario digno. 3,000 pesos a la quincena, algunos pensarán que me va bien, pero solo la renta se lleva el 60% del salario, y de ahí a limitarse en todos los gastos, incluyendo la comida. Como conclusión, debemos estar en la realidad. La globalización no beneficia a toda la población ni en el mundo y en particular en México. Lo vivimos cada día y los ejemplos abundan. Hoy, por ejemplo, sé que aunque el gobierno diga que la educación está por televisión y radio, hay gente que no posee estos aparatos, tampoco posee internet o telefonía celular. Con respecto a la salud, hoy nos damos cuenta que hay crisis en el sector salud, no por la pandemia del coronavirus. Ya se venía arrastrando de años al no invertir recursos en este aspecto. A pesar de las reformas educativas, México está en los 3 últimos lugares de habilidades en las pruebas PISA según la OCDE. En el aspecto del empleo, hay 57.3.283.640 personas económicamente activas. De estas, 55.600.000 está ocupada, pero de estas, 31.300.000 está en el empleo informal. En los datos de la pobreza, la medición del Coneval publicada hace unos días dice que el 43.8% de la población vive en condiciones de pobreza, más de 53 millones de personas. En el ámbito mundial, México ocupa el lugar 15 en las mayores economías del mundo. De acuerdo con el
De acuerdo con el nuevo informe de Oxfam publicado hoy, el 82% de la riqueza mundial generada durante el pasado año fue a parar a manos del 1% más rico de la población mundial, mientras el 50% más pobre, 3.700 millones de personas, no se benefició lo más mínimo de dicho crecimiento. La publicación del informe coincide con el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que reúne a las élites políticas y empresariales. Podemos seguir poniendo estadísticas en donde no se puede alabar o criticar la globalización, pero como se dice, la realidad pone las cosas en su lugar y la pregunta sería, ¿cómo está la población con la globalización? La respuesta es que la población en general es más pobre, ya que unos cuantos se quedan con la riqueza que se genera y muy pocos o nada de beneficio obtiene la población. Pocos se atreven a mencionar que el modelo de la globalización deja a las personas más pobres y que tal vez la globalización no es el camino para que la gente obtenga una mejor vida con mayor bienestar.